Bienvenidos a Dimensión 593. Dimensionados, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Es para nosotros, como siempre repito, todo un gusto poder compartir con ustedes una noche más, un programa más, un video más, y esperamos que ustedes y sus familias se encuentren sanos y bien. Queremos enviarles un abrazo gigantesco a aquellas personas que se están uniendo y que están creando de esta comunidad una comunidad muy interesante. Recién recibimos por ahí un mail. No voy a decir quién eres, Marilyn. No, mentira. Marilyn, yo sé que nos estás viendo. Muchas gracias por habernos enviado ese correo electrónico. Es muy interesante. No los vamos a spoilear. No voy a decir más de eso, ¿sí? Pero quiero contarles que estamos preparando un caso de un asesino serial muy, muy interesante. Muy interesante. Yo cuando leí el mail que Marilyn nos mandó, me quedé así como, quiero saber más, necesito más de esta información. Así que estamos preparando un caso muy interesante. Gracias, Marilyn, por habernos enviado ese correo. También queremos agradecer a todas aquellas personas que nos están escribiendo por interno, a aquellas personas que se van sumando al Instagram. Ya estamos en 1000 y pico, 1800 creo que en Instagram. Casi llegamos a los 2000. Así que queremos agradecerles a todos ellos, a toda la comunidad que está en Instagram, a todos ustedes también. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Pero bueno, comencemos esto, mi querido amigo, hermano, vecino, de todo, conocido. ¿Qué más? No sé, ya no sé qué me ocurre. Vecino, vaya a creer que ya vivo vecino es el de cerca. siempre. Ajá, cada vez que vecino, la gente debe creer. Vamos a explicarlo porque el otro día dijimos, vamos a contar qué es lo que pasa con eso. Para los dimensionados que no son de aquí del Ecuador, y capaz que para los que no son de Quito, porque esto es un tema muy, muy quiteño. Creo que fue de la sierra. Quiero contarles que si ustedes viven así totalmente al norte de Quito y cruzan al otro extremo de la ciudad, al sur, y se bajan en una pequeña tienda o necesitan hacer algo, la forma en la que las personas de Quito nos tratamos de decirnos, oiga, Bessie. Y es una forma, un coloquio muy familiar, ¿no? Porque se supone que todos quienes vivimos en Quito somos vecinos. Nació por una publicidad que hizo nuestro municipio, creo yo que hace unos 10 años más o menos, entre unos dos alcaldes atrás, que parecía un personaje y decía, oiga, Bessie, no haga eso, y eso generó esto de que todos nos tratamos de vecinos. ¿Por qué no reímos mucho de esto? Es porque hace menos de un mes una señora, una persona acá en la ciudad salió en redes sociales muy molesta porque la persona en la tienda le decía a Bessie diciéndole que eso no es de personas educadas ni de clase. Así que pues, nosotros no somos de clase. Ya ni modo. Yo prefiero decirle Bessie a todos los Bessies de nuestra ciudad, porque tu Bessie es el señor de la tienda, el señor que te cuida el auto, el del periódico, todo el mundo son, vea Bessie, hágame Bessie un favor. O jefe. O jefecito. Y de esa manera es como la que te hace sentir cercana. A mí personalmente, yo no tengo ningún problema, en cambio, me parece muy, muy bonito esa manera de tratarnos y de llevarnos de la ciudad. Pero bueno, hay personajes y esta señora quedó grabada en nuestra retina con esa queja. La de que Lady Bessie. No le guste que le digan Bessies. Yo estoy de acuerdo con eso de la Lady, ¿sabes? Yo sé que ya se volvió un nombre, pero no estoy tan a favor. Que viene de hecho desde México, ¿no? Que los dimensionados mexicanos que nos están escuchando, ese Lady, bueno, ellos lo hicieron popular, pasaban algunas cosas también en México y los filmaban y los subían y ponían la Lady tal, y creo que se hizo bastante común. Hay su discusión, pero sí, efectivamente las redes sociales ya han inmortalizado a algunos personajes con esto de Lady, lo que sea. Y sí, esta fue nuestra última Lady Bessie, que además al día siguiente de generar tal clase magistral de clase social, fue amonestada por nuestros policías por conducir sin salvoconducto, sin mascarilla y sin todo, violando todas las reglas posibles. Entonces ella sabe muy bien de reglas de etiqueta, pero no de ciudadanía. Y eso hay que admitir. Ok, esa sí es una historia para contarle en casos paranormales. Vamos mejor a pasar a otro tema. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Ustedes están viendo esto un día martes, el día de ayer lunes,
Me encanta cómo viajamos en el tiempo. El día de ayer, lunes, estuvimos celebrando el 10 de agosto, el día del primer grito de la independencia de nuestro país. Nuestra ciudad, Quito, es más, tuvo el gusto y tiene ese honor y ese orgullo de haber sido la primera ciudad latinoamericana de haber levantado la voz y haber peleado por la libertad. Historias muy trágicas dentro de eso, porque obviamente fue el primer grito, no fue el día de la independencia como tal, pero fue el primer grito que se hizo en Latinoamérica y fue lo que avivó la llama en toda la nación para esto. Así que queremos enviarles un fuerte abrazo. Y yo no acabé de saludarte, ¿no es cierto? Seguimos hablando. Aún no salude. ¿Qué fue, Bessie? ¿Ya? ¿Chao? No. Entonces, antes de esto, enviar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos ecuatorianos, a todos aquellos, yo por eso hoy día estoy con mi camisetita de Ecuador. Compatriotas. Y a todos nuestros compatriotas, a nuestros besis del Ecuador, les mandamos un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado este pequeño feriado, en este raro feriado del 10 de agosto. Pero les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Dimensión. Como siempre, mandamos a todos cada vez que nos enteramos de las fiestas patrias. Déjenos aquí cuándo debemos festejar las fiestas patrias de tu país. México, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, todos estos países donde están. El otro día ya vi que nos están escuchando bueno, ya voy a decirles dónde nomás nos están escuchando. En algunas partes. Sí, hasta buscar la polla, pero... Hasta buscar, saludo yo. Quería mandar estos saludos, así que... Chris, Bessie, ¿cómo vas, hermano mío? ¿Cómo has pasado? Buenas noches, Chris de Kike, ¿cómo estás? Dimensionados, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Espero que estén bien, espero que estén felices, estén tranquilos, estén pasando esta situación que ya se está volviendo un tanto aburridora en todo el mundo, pero bueno, hay que darle, hay que tomar las precauciones necesarias. Por favor, síganse cuidando, por favor, sigan tomando estas precauciones, no bajen la guardia, porque pasan cosas como las que está pasando lamentablemente en España y en otros lugares que están dando estas segundas oleadas de este famosísimo virus y que ya nos tiene un poco cansados, la verdad. Pero a pie de lucha, a pie de cañón, sigan teniendo los cuidados, las precauciones y sobre todo cuídense y cuiden al resto, porque si no nos cuidamos entre nosotros estamos un poco jodidos como ya lo estamos ahora, pero bueno. Bueno, esta noche Kike va a mandar los saludos y ya han de haber visto aquí el tema del que vamos a hablar. Es un tema que lo acabamos de festejar, celebrar y tener un homenaje. Creo que no deberíamos festejar. O sea, sí, no festejar. Creo que es algo que hay que tomarlo con pinzas al tema. Fin de la Segunda Guerra Mundial, la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que van a ser el tema central del que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, todas las personas creo que tienen su lado aquí de aquel lado oponerse, pero a fin de cuentas creo que fue un trágico momento para la humanidad. La creación de las bombas atómicas, la explosión sobre todo de las mismas, y bueno, ya vamos a hablar de eso en este podcast. Pero sí, como dicen nuestras portadas y como dice el título de este programa, fue el día en que el infierno visitó la tierra. Entonces, sí, claro, como dice Cristian, posiblemente habrá gente que lo celebre porque fue el fin de una guerra extremadamente larga y cansada. Pero también yo creo que tanto como la celebración hay más bien que recordar, ninguna guerra por ningún lado que termine trae una victoria consigo. El pago de lo que eso significa es muy, muy, muy elevado en cuestión de humanidad. Sí. Así que sí, vamos a hablar de este tema, pero queremos comenzar, como decía Chris, agradeciendo a las personas que nos escuchan. Queremos agradecer a quienes nos están escuchando desde Filipinas, desde Belice, desde Brasil, desde Rumania, desde Suiza, desde Perú, desde Alemania, desde Argentina, desde Chile, desde España, desde Colombia, desde Irlanda, México, nuestros amigos de México, Estados Unidos y obviamente en nuestro querido país Ecuador. Si en alguno de estas cosas que nos arrojan las plataformas no estás tú, que nos estás escuchando desde cualquier otro país,
pues simplemente déjanos aquí tu comentario y dime, oye, no, yo te estoy oyendo desde aquí de Japón y tú no me mandaste saludos, y encantado de la vida lo haremos de inmediato. Así que un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Yo sé que el otro día me dijeron, Kike, dijiste que vas a saludarnos a todos los dimensionados que nos vamos sumando. Ajá, no lo he logrado hacer todavía. Tenemos que hacer una lista de las personas que se han sumado a nuestro canal y prometo que de a poco lo vamos a ir tratando de hacer. Está mi palabra ahí, pero vamos a hacerlo de a poco. Mientras tanto, les mandamos saludos a los países desde los que nos están escuchando y desde los cuales nos están viendo. Pero bueno, comenzamos agradeciendo como siempre a nuestros auspiciantes Geek & Funk, un universo para coleccionistas y geeks donde podrás encontrar todo aquello que tiene que ver con colecciones. DC, Marvel. Ya viene la DC Fandom y vamos a tratar de hacer ahí un especial muy interesante para ustedes los dimensionados y nuestros dimensionados geeks. Ya viene la DC Fandom, ya viene toda esta avalancha de cosas que la famosa casa de DC nos va a traer, y ustedes podrán tranquilamente trabajarlo con Geek & Funk. Escríbanles, pídanles, cotícenlos y podrán recibir funkos, figuras, esculturas, todos los accesorios que ustedes quieran para las cosas que coleccionan. Y también para The Vape Shop, la mejor tienda de vapers del Ecuador. De igual manera, si tienes más de 18 años, eres parte de la cultura vapor, comunícate con ellos. Tenemos esencias con y sin nicotina, tenemos vapers, tenemos accesorios, tenemos vapers súper originales como el mío. ¿Les gusta una pepita? A mí me encanta mi vapor, me recuerda a la pipa de Popeye. Tenemos todos estos accesorios para la cultura vapor, comunícate con ellos, ya saben, en la cajita de descripciones estamos dejando toda la información de nuestros auspiciantes. Así que agradeciéndoles a Geek & Funk y The Vape Shop por la confianza que siempre depositan con nosotros semana tras semana. Comenzamos viajando en el tiempo, nos vamos hacia unos cuantos años, al siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y vamos a viajar más o menos a 1945. Yo sé que para llegar a entender esto deberíamos hablar de todo lo que estaba pasando en esos momentos. Japón había firmado un convenio con Rusia, Estados Unidos lo tenía Rusia y Alemania, entonces a Japón le tocaba por convenio estar apoyando cualquier cosa que ellos hagan. Alemania estaba en plena guerra, el nazismo estaba enfrentándose a Estados Unidos. Todo esto era un conflicto a nivel mundial, la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su apogeo. Todo esto habría que explicarlo, pero deberíamos tomar un programa demasiado largo para explicar todas estas aristas que existían. Lo que podemos decirles, como para cortarles la idea, es que Japón se encontraba realmente, ¿cómo podemos decir?, en un momento económico muy fuerte. Habían unos avances, Japón quería ganar cierto territorio dentro del Pacífico, habían unos avances por parte de Rusia, Estados Unidos estaba presionando, y Japón no se le ocurre mejor idea que decir, ¿saben qué? Ataquemos a Estados Unidos. La mejor idea que se nos puede ocurrir ahorita es, Estados Unidos está enfocándose en los aliados, llegando a Alemania, nosotros podemos ir por el otro lado y atacarlos directamente desde el Pacífico, ataquémoslos, y de esa manera lo que podemos hacer, obviamente, es mitigar toda esa fuerza que ahorita Estados Unidos tiene y dejarlo un poco débil para nosotros poder ganar territorio y ver qué hacemos con este problema petrolero y económico que nos está afectando. Así que se les ocurre atacar directamente la base de Pearl Harbor en Hawái, y de esta forma la idea de ellos era dejar, vuelvo y repito, Estados Unidos un poco débil, el plan de ellos, y no lo logran. Y atacan a Estados Unidos, y Estados Unidos ve este ataque como un ataque traicionero. O sea, me atacaron por poco y por la espalda. Y empieza a arremeter contra Japón. En un primer inicio utiliza bombas incendiarias en ciertas ciudades, lo hace en Tokio, lo hace en algunas ciudades de Japón, para tratar de decirle a Japón, oye, cálmate. Pero Japón no se rinde, como hablábamos en aquel momento, en el episodio que por aquí les voy a dejar, acerca de
por aquí o por acá, no sé por dónde va a ir el dedo, pero les vamos a dejar, yo siempre digo por aquí o por acá, son a los amigos de YouTubers, a nuestros amigos que los escuchan en el podcast, estoy dejando una tarjetita que pueden ir, pero ustedes pueden buscar el episodio de los samuráis en nuestros varios podcasts, y ahí hablábamos de esta filosofía que tienen ellos, ¿verdad? De no rendirse, de ir contra todo, así tengan que dar hasta lo último. Y efectivamente Japón no se rinde y empieza a seguir peleando contra Estados Unidos, y llegamos justo a este momento, 1945. Les he hecho un resumen muy rápido, muy general. Bastante rápido. Sí, es que no podemos tomarnos todo el tiempo para explicar todo esto, pero llegamos a 1945. Hagan de cuenta que Estados Unidos y Japón ya llevaban 4 años de enfrentamiento en una guerra del Pacífico, donde fue uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio de ese año, el presidente de Estados Unidos era Harry Truman, y le lanza un ultimátum a los japoneses y les dice que exigía una rendición incondicional, o de lo contrario les esperaba una destrucción rápida y absoluta. El mensaje de Truman fue directamente eso, pero jamás Truman nombró bombas nucleares. Sin embargo, estos artefactos ya eran parte del arsenal de Estados Unidos, y los tenían listos como parte de su estrategia para zanjar el conflicto. Ya el 16 de julio de este año, Estados Unidos había ensayado con éxito la famosa bomba Trinity, que era la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo. Era de suponerse, creo yo, o sea, si yo te digo, tranquilízate, que caso contrario vamos a tener un conflicto, y yo llevo conmigo una pistola y tú no la tienes y estamos en disputa, era de suponerse que en algún momento yo la iba a usar. Pero muchas personas no creyeron que esto iba a pasar, y Japón siguió. En este punto, dentro del ejército de Estados Unidos, ya la discusión no era la vamos a usar o no la vamos a usar. Ya la discusión empezó a ser cómo la vamos a usar. Y cuál sería la mejor forma, la forma más efectiva, entre comillas, de usarla para llevar directamente a una rendición a Japón. ¿Por qué la usaron? ¿O cuáles fueron las razones que llevó a Estados Unidos a usarla directamente contra Japón? Es una de las discusiones una de las tantas discusiones que hasta el día de hoy se llevan. No existe la razón específica de por qué a la milicia, al presidente Truman en ese momento, y a las cúspides políticas y de poder de Estados Unidos se les ocurrió que eso era lo único que podían hacer. Pero básicamente hace un 6 de agosto de 1945, hace 75 años ya, se recuerda el lanzamiento, o se cumplen 75 años del lanzamiento de estas bombas. El primer blanco elegido fue Hiroshima. ¿Por qué fue elegido este blanco? Por algo bastante peculiar. Esa ciudad en particular no había sido bombardeada. Nunca había sido atacada de ninguna forma y no se había lanzado ningún tipo de bomba sobre ella. Por lo tanto, era el perfecto lugar para notar qué efectos tenía esta bomba. Recordemos, la bomba Trinity había sido la primera. Era un cálculo, era una sola bomba que se había arrojado y se tenía una idea de qué era lo que podía suceder. Pero la bomba Trinity había sido arrojada y había sido ensayada sin ningún efecto alrededor, o sea, sin ningún efecto para una ciudad, para un poblado, para gente. No había cálculos exactos.
Recientemente hablábamos con un nuevo dimensionado, al que le mando un abrazo, lo hablábamos en internet, en Instagram, y me decía, pero ellos sabían exactamente a lo que iba a suceder. Yo le decía, no tenían tanto, cálculos, pero exacto. no sabían exactamente lo que iba a pasar, porque nunca se había ensayado esto en un poblado. Sí, de hecho, después de que se explotó la bomba, tampoco se explotó como se esperaba que se exploten. Ya vamos a explicar eso un poquito desde la parte científica. Entonces, y además, en Hiroshima había un avance militar. Y por eso es que se escogió esta ciudad. O sea, nunca le hemos hecho daño, es el lugar donde, o sea, como nunca se ha hecho daño, no se puede decir, esto se hizo daño antes o ahorita. Entonces, como estaba la ciudad virgencita, por así decirlo, le decidieron botar la bomba en ese. Aparte que eran ciudades bastante pobladas y bastante importantes en cierto sentido para la economía japonesa. Hiroshima y Nagasaki eran... Nagasaki a lo menos... Bueno, hay que recordar que no iba a Nagasaki. Ya, vamos despacio. Pero exacto. Vamos a ver cómo fueron estas bombas decididas a arrojarse. Era el Enola Gay, así se llamaba, Enola Gay. Era un bombardero de Ben-29 piloteado por el coronel Paul Tibbets. Sobrevolaba Hiroshima a unos 9.5 kilómetros de altura cuando liberó la bomba Little Boy, pequeño niño, así se llamaba esta bomba, Little Boy. Y esta bomba no tocó tierra. Esta bomba explota en el aire a 600 metros del suelo. ¿Sí? A las 8:14 era un día soleado en Hiroshima y a las 8:15 de la mañana era un infierno. Habían testimonios de sobrevivientes quienes hablaban y quienes le dieron el nombre a nuestro episodio el día de hoy y llamaron el infierno sobre la tierra. Al ir cayendo Little Boy, el mecanismo interno funcionaba como una pistola. Disparaba una pieza de uranio 235 contra otra del mismo material. Al chocar los núcleos de los átomos que las componían, se fraccionaron en un proceso llamado fisión. Hace un rato, poniéndole un poco de humor a todo esto, si es que hay como ponerle humor a esto, hablábamos con Cristian y decíamos, claro, es que generaban esa fisión. Y Cristian decía, voy a explicar un poco cómo es esta fisión. Y decíamos, sí, pero no es fusión, ojo. No es fusión, son dos cosas diferentes. Fisión es justamente este proceso que se lleva a cabo de que se fraccionen los átomos de estos núcleos. Fusión es lo que hacen Gohan y Trunks. No, para que tenga un poco de idea. Fusión es otra cosa. Fusión es fusionar cosas. Fisión, Chris, en este caso, ¿qué vendría a ser? De hecho, las dos formas se dan dentro justo de las bombas atómicas. Primero vamos a hablar un poquito por qué se llaman bombas atómicas y por qué se llama justo así la primera bomba atómica. Recordemos que los avances tecnológicos en la época, que estamos hablando que hace justo 75 años, no teníamos un avance tecnológico tan fuerte en cuanto a física. Recién se estaban probando muchos prototipos y muchas teorías de las que se hablaban, y de hecho, para que nazca esta bomba, el genio más grande que se conoce hasta ahora en la humanidad fue el que teóricamente logró descubrir, y después de esto obviamente se dio paso a que se ponga en prueba las bombas nucleares. El famosísimo Albert Einstein descubre, le da un empaque matemático a todo lo que es con su famosa, y que es hasta ahora creo que la Trinidad, más que Trinidad está en el pedestal, la famosísima regla que todo el mundo conoció y todo el mundo estudió en los colegios: E es igual a mc al cuadrado. Si es que él no hubiera puesto en práctica las teorías que él tenía y demás, y hubiera dado esta fórmula que hasta ahora es una de las más importantes de la física, no se hubiera podido dar paso a la fusión nuclear y a la fisión nuclear. Con todo esto se comienzan a hacer las investigaciones, se comienzan a dar paso a todas las teorías que se estaban probando por ahí, y se llega a justo a esto. Hablando de las bombas nucleares es justo por esto, porque todos estudiamos el átomo en el colegio, ¿no?
están dando alrededor los protones y los neutrones. El momento en que se golpea al núcleo del átomo con un neutrón, este neutrón se divide en dos. Es una carga súper fuerte que une al neutrón, al núcleo, que tiene la fuerza, y el momento en que se lo golpea con un neutrón se divide. A este proceso de división del núcleo como tal se lo llama fisión. ¿Qué es lo que pasa con la fisión? Que la fisión, este núcleo se divide en dos. Y como se divide en dos, se siguen disparando neutrones. Y a los que se dividen, a los núcleos que se van dividiendo, se siguen golpeando con otros neutrones, y se sigue haciendo una reacción en cadena que crea justo esto, la explosión, y crea calor. Por eso se llama bombas atómicas, porque vienen del átomo del núcleo. Entonces, todo esto que se vino dando en la Segunda Guerra Mundial crea la fisión. La fisión es de esta división. La fusión, por otro lado, es lo que prácticamente podríamos llamarlo la explosión. Es cuando los protones entran o sea, tienes varios protones y comienzan a unirse, y hay tanta presión y tanta temperatura se crea en estos, que prácticamente estos protones explotan, por así decirlo de alguna manera, y se crea energía con esa explosión. Y en esta explosión de protones se dividen entre electrones y se dividen entre positrones. Que bueno, eso ya les dejaremos para los físicos que nos expliquen en este canal. Y bueno, y aparte de eso también se da una unión de neutrones y protones, que es, bueno, ya es un lío, que se hacen más átomos y núcleos, que insisto, eso es cuestión de los teóricos y de los físicos que crean todo este tipo de fórmulas y que van estudiando todo esto. Esa es la diferencia entre la fisión y la fusión. La fisión fue extremadamente importante para las bombas atómicas por justo lo que nos acaba de decir Quique. Al momento en que la bomba, no sé si es que ustedes han visto las fotografías de las bombas, por aquí les dejaremos, igual en nuestro Instagram, a las personas que nos están escuchando, las formas de las bombas, las dos bombas explotaron de diferente manera. El Little Boy, que fue la primera bomba que se lanzó, explotó de esta forma. Como dijo Quique, era una forma alargada de la bomba. Se tenía aquí una cantidad de uranio y aquí otra cantidad de uranio, y como un pistón de un revólver golpea uranio contra el otro, se tenía 64 kilos de uranio 235, que es lo que dijo Quique. 65 kilos, estamos hablando de una salvajada de kilos, y es por lo que lo decíamos antes. De estos 65 kilos, el momento en que la bomba cae y explota sobre la ciudad, solo hace fisión un 1% de esta bomba. 1%. O sea, los cálculos teóricos y los cálculos y lo que pasó de verdad fueron completamente distintos, porque obviamente la milicia estadounidense estaba esperando que toda la bomba explote y que toda la bomba haga literalmente caput. Solo el 1% hizo fisión, eso es lo que se dice y esos son los cálculos que se han llegado a tener. Con solo este 1% de fisión que se hizo al explotar la bomba, esta bomba tuvo una fuerza de 15,000 toneladas. Es comparándole en TNT, explotó como 15,000 toneladas de TNT. Y es por eso que esta bomba fue catastrófica para el ser humano. Porque solo en este día, si es que no estoy mal, Quique, me vas a corregir, al momento de explotar, literalmente extinguió a la mitad de la ciudad. Extinguió a 140,000 personas instantáneamente. Ipso facto. Efectivamente, como dices, Chris, es impresionante porque para más o menos que hagamos relación, nosotros lo habíamos dejado en nuestras historias, pero para que tengas una idea dimensionada de cómo funcionó esto, la fuerza equivalente fue a 15,000 toneladas de TNT. TNT es la dinamita, ¿sí? Hagan de cuenta que TNT igual dinamita. Entonces, hagan de cuenta que tienen 15,000 toneladas de dinamita y esto explotó. Para que hagan una idea, basta tan solo 1 kilo de dinamita, 1 kilo, ¿sí? Para destrozar un auto. O sea, ustedes con 1 kilo de dinamita destrozan un auto completamente. Ahora calculen 15,000 toneladas todo lo que pudo generar.
La explosión, como decía Cristian, generó una ola de calor de más de 4.000 grados Celsius en un radio aproximado de 4.5 kilómetros. 4.000 grados Celsius. O sea, fue una ola de calor totalmente devastante. De repente, me enfrenté a una gigantesca bola de fuego. Luego vino un ruido ensordecedor. Era el sonido del universo explotando. Es el testimonio de Shinji Mikamo, que fue una de las sobrevivientes de Hiroshima. Se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión. La ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados. La explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. 2/3 de los edificios de la ciudad, aproximadamente unos 60.000, quedaron reducidos totalmente a escombros. El intenso calor produjo incendios que durante 3 días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona C. Esto fue totalmente catastrófico, es decir, hay testimonios y mientras investigábamos, me gustaría en algún momento, quizás vamos a dejarles el material extra en algún lugar para que ustedes puedan ir y ver todo lo que hemos podido recolectar. Tenemos testimonios de las personas, de los sobrevivientes que hubieron, que eran completamente, o sea, no se podía percibir la fuerza en la que estas personas vivieron esto. Hay el testimonio de unos alumnos que se encontraban en la escuela porque las sirenas alertaron, ¿sí? que llegaba un bombardero, pero de repente se dijo que había sido solo un simulacro. Hubo una confusión en el tema del radar y dijeron que había sido un simulacro y la vida continuó normalmente, y fue muy tarde cuando las sirenas volvieron a alertar que este avión sobrevolaba Hiroshima y la gente que pudo refugiarse. Caso contrario, hubieron personas que fallecieron ahí en la calle. Y hay el testimonio de unos alumnos, los cuales se escondieron debajo de un sótano de una escuela, y cuando estaban debajo recordaron que había un profesor que estaba en la biblioteca, pero cuando trataron de salir no encontraron la escuela. O sea, ellos abrían la puerta y no había en la escuela. Ellos pensaron encontrar ruinas o algo, ir a ayudar a alguien. No había nada. Nada. Sí. Estamos hablando de una fuerza de explosión que solo lo que comentaba aquí, que el calor que genera, el golpe de explosión que hay, y aparte de eso, la onda expansiva que genera, que fue terrible, literalmente desintegró a gente. O sea, no estamos hablando de una bomba que, como en las películas, que saca volando a gente y listo, o que la onda expansiva rompe cristales de un carro, un coche, como lo quieran llamar. Entonces, estamos hablando de que estas bombas, y sobre todo la primera, desintegró, como estábamos comentando, a gente. O sea, estamos hablando de que al día de hoy, en Hiroshima, justo en el epicentro donde donde explotó la bomba, 600 metros de arriba, existe, pueden buscarlo en internet, una cúpula que se hizo, que está como que en mitad de ruinas y demás, y se intentó reconstruir más o menos lo que había ahí, pero solo se dejaron como con varillas de acero para que la gente más o menos vea lo que desintegró. Y en el piso hay siluetas de la época. No nos vamos a adelantar de eso porque ese tema es algo que vamos a hablar, pero efectivamente esas siluetas son algo que ha dejado y es una marca que va a transcurrir y creo que va a acompañarnos durante todo el tiempo. Creo que es la parte más tétrica de esta historia y se lo vamos a contar un poquito más adelante. Lo vamos a contar, simplemente lo pasamos por ahí, pero son siluetas de gente que estuvo ahí, que literalmente se desvaneció con las bombas, pero lo tétrico de todo esto es que cuando la gente, como decía aquí, que comenzó a ver los que sobrevivieron, se daban cuenta que la ciudad era totalmente destruida. La mitad de la ciudad se destruyó. Es increíble que se mató de una sola explosión a 140,000 personas y 35,000 quedaron heridas. Y estamos hablando de que una bomba, lo que comentaba antes, se calculó que iba a explotar por
o sea, completa, y solo se hizo fisión el 1% de esta bomba. ¿Qué hubiese pasado? Exacto, el 1.4%. ¿Qué hubiese pasado si es que hacía fisión un 50% de la bomba? Pero eso no es lo grave. O sea, hasta ahí no llega la historia. Porque bueno fuera que ahí se acabara todo esto y dijéramos, bueno, pasó todo esto. Pero Japón no se rindió. Y 3 días después, Estados Unidos lanzó una segunda bomba. Esto sucede en la ciudad de Nagasaki. Pero como les decíamos, todo en el mundo no son casualidades, sino yo suelo decir que son causalidades. Ese día, Nagasaki no estaba en la lista de objetivos prioritarios. Su topografía accidentada y la cercanía de un campo de prisioneros de guerra aliados la convertían en un blanco secundario. Entre los objetivos principales estaba Kokura, una ciudad con zonas industriales y urbanas en terrenos relativamente planos. El día del ataque, sin embargo, Kokura estaba cubierta de bruma y humo, según reportaron los pilotos. La tripulación tenía órdenes de elegir visualmente el objetivo que maximizara el alcance explosivo de la bomba. Y fue así que se desviaron a Nagasaki. El bombardero Boxcar, un B-29 pilotado por el mayor Charles Sweeney, dejó caer la bomba Fat Man, que explotó a 500 metros sobre el suelo. Fat Man estaba hecha de plutonio 239. Era un material más fácil de conseguir y más eficiente, pero requería un mecanismo más complejo para utilizarlo. El plutonio 239 no era puro. Esto podía causar una reacción en cadena prematura, con lo cual se perdería gran parte del potencial de la bomba. Se usó un mecanismo de implosión para activar la bomba antes de que ocurriera la fisión espontánea. Fat Man tenía una carga de 6 kilos de plutonio. Se calcula que solo logró fisionar el 1 kilo. Fue suficiente para liberar una energía, adivina qué. Si Hiroshima hizo 15.000, Fat Man en Nagasaki liberó una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT. 21.000. La explosión fue mucho más fuerte que la de Hiroshima. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el terreno montañoso de Nagasaki, que estaba ubicado entre 2 valles, limitó el área de destrucción. Exacto. Aún así, se calcula que murieron entre 28.000 y 49.000 personas el día de la explosión. En Nagasaki, la bomba destruyó un área del 7.7 kilómetros cuadrados. Cerca del 40% de la ciudad quedó totalmente en ruinas. Escuelas, iglesias, hogares y hospitales se derrumbaron por completo. El lugar se convirtió en un mar de fuego. Era el infierno. Cuerpos quemados, voces pidiendo ayuda desde edificios derrumbados, personas a quienes se le caían las entrañas. Esto lo dijo Sumeturu Tanagichi, un sobreviviente de Nagasaki. No existen cifras definitivas de cuántas personas murieron a causa de los bombardeos, ya sea por la explosión inmediata o en los meses siguientes, porque definitivamente hubieron muchísima gente herida y efectos de radiación que ya luego no pudieron ser contabilizados. Los cálculos más conservadores estiman que para diciembre de 1945, unas 110.000 personas habían muerto en ambas ciudades. Otros estudios afirman que la cifra total de víctimas a finales de este año a finales de 1945, pudo ser más de 210.000. Tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón presenta su rendición. Exactamente. Hemos decidido allanar el camino para una gran paz, para todas las generaciones venideras, soportando lo insoportable y sufriendo lo insufrible, dijo el emperador japonés Hirohito, dirigiéndose a sus ciudadanos. La rendición oficial se firmó el 2 de septiembre a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Y así, solo así, se ponía fin a la Segunda Guerra Mundial.
Exacto. Recordemos también que Estados Unidos prácticamente ganó en la carrera de la creación de las bombas nucleares. No era el único país que estaba estudiando esto. De hecho, tampoco era el país más avanzado en temporalidad del estudio de la energía atómica. Países como incluso Canadá, Reino Unido, la Alemania nazi, eran los que más avanzados. La Alemania nazi era los que más avanzado podían tener antes que los americanos. Sin embargo, los americanos con el proyecto Manhattan, que creo que todo el mundo lo ha escuchado por lo menos, comienzan esta carrera por crear la bomba nuclear. Y fue el famosísimo Oppenheimer que dio punto final a todo esto. El físico teórico Robert Oppenheimer fue el que trabajó en el diseño de las bombas y la fisión, como decía Kike, de uranio y plutonio. Y eso es lo que hizo. La bomba Fat Man fue justo eso, fue una unión de uranio y plutonio. Para que logremos entender un poco, o sea, para que se hagan una idea, dimensionados, de lo que esto significa, en una fracción de segundo tras la explosión de una bomba atómica se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X, que salen disparados a una distancia de 3 kilómetros. Estas partículas invisibles bombardean todo lo que encuentran a su paso, incluyendo cuerpos, y destruyen células. En la bomba de Hiroshima resultaron letales para el 92% de las personas que estaban en un radio de 600 metros del punto cero. Los sobrevivientes de las explosiones, conocidos como Hibakusha, sufrieron las devastadoras consecuencias del intenso calor y de la radiación. De manera inmediata sufrieron quemaduras que les arrancaron la piel y los tejidos. De manera inmediata, es decir, solo por estar ahí, solo por haber recibido esa ola de explosión, las quemaduras les arrancaron literalmente la piel y los tejidos del cuerpo. Uno de los sobrevivientes decía: sentí un dolor punzante que se extendió por todo mi cuerpo. Fue como si un balde de agua hirviendo cayera sobre mí y me restregara la piel. La exposición al material radioactivo les causó náuseas, vómitos, sangrados y toda la caída del pelo. Era tanto el dolor que sentía cuando me curaban, cuando me extraían las gasas una por una, que muchas veces quedaba al borde de la inconsciencia. Con el tiempo, algunas personas desarrollaron cataratas y tumores malignos. En los 5 años posteriores a los ataques entre los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, aumentaron drásticamente los casos por leucemia. 10 años después de los bombardeos, muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides, de seno, de pulmón, a una tasa muy superior a la normal. Además, por si acaso, pues todavía no acaba. Además, la salud mental de los Hibakusha también se vio afectada por haber presenciado un acto tan atroz, haber perdido a seres queridos y por el miedo a desarrollar enfermedades por causa de la radiación. Algunos de ellos vivieron condenados a estar confinados en un hospital. Muchos sufrieron discriminación por su aspecto físico y por la creencia de que acarreaban enfermedades. Otros vivieron con un sentimiento de culpa por no haber podido salvar a las personas que ellos aman. Es decir, no solamente fue lo desgarrador del testimonio. Lo desgarrador vino después. Todo lo que trajo consigo esto fue un recuerdo y un recuento de sucesos extremadamente fuerte. Y como Cristian decía hace un momento, una de las cosas que más nos recuerda y una de las cosas que quedó grabado literalmente, esto sí es literal, quedó grabado en la retina de la ciudad, es algo a lo que se le llama las sombras de Hiroshima. O mucho más textual, se le conoce como la sombra de los muertos de Hiroshima. Y es que, como nos explicaba Cristian hace un momento, hubo personas que se encontraban haciendo actividades y el momento en que la bomba pasó, lo único que hizo fue desintegrarlas de tal manera que lo que quedó grabado fue su sombra. Hay un texto que quiero leerlos literal
porque creo que demuestra la fuerza de esto y dice: el infierno existió, aunque fuera durante un par de minutos, a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. El infierno estuvo en la Tierra, específicamente en Hiroshima, Japón. Y fue gracias a la bomba que el Enola Gay soltó a 580 metros sobre la ciudad. Gracias a ella, la primera bomba atómica utilizada en la población, que 70,000 personas murieron al instante. Al instante. No es que, como les conté antes, no fueron muriendo a poco. 70,000 personas murieron en ese momento, completamente calcinadas y hechas polvo. Todos estos datos, todo lo que les hemos comentado, todo lo que les hemos dicho que sucedieron, se conocieron después de que muchos miembros del ejército, miembros de las Fuerzas Armadas, hasta científicos, entraron a la ciudad a buscar qué era lo que había sucedido. Se encontraron que todos los relojes que se encontraban en la zona de la muerte quedaron detenidos a las 8:15. Como les dije anteriormente, todas las personas que sobrevivieron sufrieron estragos de radiación y discriminación totalmente. Pero luego de un tiempo, el joven fotógrafo Yosuke Yamahata fue enviado por el ejército japonés para documentar los estragos de esta nueva arma. Durante horas estuvo caminando entre muertos y estragos. Veía a los sobrevivientes intentando encontrar a sus familiares, mientras que los más afectados intentaban ser ayudados sin ningún éxito. Al parecer, en ese entonces se descubrió que la radiación eliminaba los glóbulos blancos del cuerpo, por lo que, a pesar de ser tratados como víctimas de quemaduras, el cuerpo simplemente no podía repararse. Al momento de introducir agujas al cuerpo, la piel se podría y morían siendo licuados por dentro, sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Todo este infierno presenció Yamahata. Y de esa forma consiguió las fotos más horribles que se podían hacer. Pero las que se recuerdan con mayor terror son las que se llamaban los sombras de los muertos. Al pasear por las calles, Yamahata se percató de algo. Muchas sombras inusuales se esparcían por donde no debían estar. Sombras de personas que no estaban allí. Sombras de objetos que no coincidían con la luz natural del sol. Al investigar, se encontró con que la temperatura extrema que había desatado la bomba había provocado una luz tan intensa que impregnó las sombras de las personas y las cosas en las paredes y suelos. A esto se le denominó la sombra nuclear. De esta forma, se encontró una sombra en los escalones de un banco. Seguramente se trató de una persona que se sentó a esperar que abrieran y fue lo último que hizo. También sombras enteras de personas que debieron voltear hacia la explosión antes de ser pulverizadas. Sombras de edificios y puentes quedaron grabados por años, y ahí quedaron por mucho tiempo como un recuerdo de los estragos. Con el tiempo han ido difuminándose poco a poco. Tal vez no resulte extraño que ahora muchas de estas sombras ya no estén en las calles. Hiroshima de una u otra forma se logró levantar, pero se conoce que si tú paseas por las calles de Hiroshima, si en algún momento estás ahí, aún hay sombras de niños jugando, de lugares que ya no existen, de puentes que ya no hay, y de personas que en algún momento simplemente desaparecieron de la faz de la tierra, y lo único que queda como testimonio de su vida es esa sombra impregnada en una pared, en el suelo o sobre un poste, de algo que en algún momento sucedió. Y esas fueron las consecuencias de una guerra, esas fueron las consecuencias del fin de una guerra y las consecuencias del utilizar un arma nuclear. Por todo lo que se vio y se vivió, es que todos sabemos que actualmente existen muchos tratados que han logrado evitar que se vuelvan a utilizar armas nucleares
y armas y bombas atómicas sobre la faz de la Tierra. Pero ahí ojo, porque, señores, si ustedes creen que todo lo que nosotros contamos en este podcast fue devastador y bastante repulsivo en cierta forma, estamos hablando de bombas atómicas. Hoy en día no solo tenemos bombas atómicas, tenemos bombas de hidrógeno, que son las famosas bombas termonucleares, que son peores que las bombas atómicas que se utilizaron hace 75 años. La fisión que crean las bombas termonucleares, de ahí su nombre termonucleares, son explosiones nucleares con una intensidad tan fuerte que si es que se llegan a usar, estaríamos devastando el mundo. Hace algún tiempo que ya estamos, creo que todo el mundo ha visto noticias, ha escuchado de estos tratados que se hizo hace muy poco con Trump y con países Irak, Irán, Israel, que también están metidos en este embrollo, y de la extracción de plutonio que se está dando. Hace algunos años teníamos alrededor del mundo, un país como Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y demás, 70,000 bombas nucleares. Lo que Quique estaba comentando ahorita de los tratados que se han ido haciendo, nos dicen hoy en día que hay 14,000 bombas nucleares alrededor del mundo. 14,000 bombas nucleares es para extinguirnos de un soplete a todos. Eso es lo que se sabe, porque ustedes saben que los países con información como esta son muy, muy reservados, y de todas maneras, como se descubrió, se hacen estas investigaciones por debajo de la mesa. Pero tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos, y creo que esto es un llamado a la logicidad en algún punto, porque si es que seguimos por el camino que vamos y tenemos guerras por cosas muchas veces ilógicas como las hemos tenido, vamos a llegar a la extinción del ser humano. Se pronostica que si es que estas bombas termonucleares explotan alrededor del mundo y hay una guerra nuclear, que eso es lo que creo que se haya escuchado bastante en esta época, la extinción del ser humano es casi inminente. No solo por el hecho de las explosiones que hemos hablado, lo que dijo Quique anteriormente, el momento en que una de estas bombas explotan, hablando de las termonucleares de hoy en día, los rayos gamma, los rayos X y los neutrones que estas bombas hacen explosión y botan hacia todos lados, es totalmente devastador. La radiación, que hasta esto se lo conoce como radiación, que botan, nos puede exterminar, y no solo por eso, sino porque se dice que el momento en que estas bombas exploten, si es que explotan simultáneamente o una de estas bombas explota, va a crear una capa tan densa de humo, tan densa de polvo, tan densa de todo, que obviamente se vendrá hacia arriba. Creo que los países que somos sismoactivos y que hemos pasado por explosiones de volcanes, tenemos a Chile, tenemos al Ecuador, terremotos y demás, nos podemos dar cuenta que el momento en que un volcán explota, poniéndolo así, crea esta capa de ceniza que se ve como una nube. La polución es otra de estas capas, pero estas bombas crearían una capa tan densa que el sol no podría ingresar, los rayos no podrían ingresar, y nos estaríamos convirtiendo, el planeta Tierra, descenderían tanto las temperaturas que nos estaríamos convirtiendo literalmente en un pequeño bloque de hielo, y nos llevaría esto a una era de hielo. Así que, señores, invierno nuclear. Exacto, es el famoso invierno nuclear que se lo conoce. Así que creo que esto es un llamado a la logicidad, creo que esto es un llamado a la calma. Las guerras se debaten por muchas cuestiones. Las guerras se pueden debatir desde por soberanía de un país hasta por cualquier otro tipo de cosas. Si está bien o está mal una guerra, creo que la lógica dice que siempre están mal las guerras. Si es que es necesaria una guerra o no, queda mucho al debate, pero creo que las personas que vienen a futuro, los niños, jóvenes y demás que están estudiando, creo que tienen que pensar mucho en esto. Y lamentablemente aquí sí hay que hacer un llamado a la tristeza científica, en cierto modo, porque
porque la energía nuclear lamentablemente es la energía más pura de todas. Y si es que ocuparíamos la energía nuclear para el bien de la humanidad y no para crear bombas como se crean, porque la energía nuclear no solo es para crear bombas, la energía nuclear nos serviría para tener energía, luz, electricidad y demás en todo el mundo. Y es una energía tan pura porque se necesita tan poco, se requiere tan poco para hacerla funcionar, que si es que nosotros nos pondríamos a funcionar con energía nuclear, no existiría polución, no existiría, estaríamos muy bien en el mundo. Pero lamentablemente se ocupa para esto, para crear bombas, para crear este tipo de cosas. Entonces, las personas que nos estén escuchando y que les guste la ciencia, como a mí personalmente, y que las personas que quieran ser científicos, que quieran ser lo que quieran en su vida, intenten buscar, intenten seguir buscando nuevos métodos a favor del ser humano, no en contra del mismo. O sea, como ya hemos dicho muchas veces en este podcast, nosotros nos podemos extinguir por nuestra propia mano antes de que vengan los alienígenas y nos extingan. Y lamentablemente creo que hay que hacer un llamado a la conciencia en esto y que estos actos de la Segunda Guerra Mundial como Hiroshima y Nagasaki no se vuelvan a repetir en el mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Como dicen en los viajes de Gulliver, una guerra puede iniciar por saber cómo comes un huevo. Sí, exactamente. Si el huevo va hacia arriba o hacia abajo dentro de una copa. Y esas son las ironías y son las metáforas que las novelas han utilizado para encontrar como tú dices, la falta de lógica en el ser humano de iniciar un conflicto, en el cual puedo usar un arma que no solo te va a destrozar a ti, sino me va a destrozar a mí, pero la uso solo por demostrarte que yo soy más fuerte. Y ahí viene la parte en donde dices, por Dios, ¿cómo nos pueden gobernar personas que no tienen un poco de sentido común frente a lo que puede realmente llegar a suceder? Desde Dimensión 593, en esta dimensión, la paz se respira. Aquí todos somos libres, todos pensamos de manera diferente y todos nos respetamos de la manera en la que pensamos. Porque eso es simplemente lo que la paz significa, entender al otro y respetarlo desde su punto. La mayoría de mencionados, al igual que yo, lo dejamos a Cristian no creer en las cosas, que se quede él en esa época de oscurantismo. Nosotros, por otro lado, creemos en muchas cosas. Y nada pasa, aquí no hay guerra, solo nos burlamos de él un poco de vez en cuando. Pero bueno, ya volviendo a la parte seria, efectivamente eso tiene mucha razón. Mucha razón tiene Cristian en lo que habla acerca, lo que nos acaba de decir acerca de la energía nuclear, pero también hay que tomar en cuenta un tema que vamos a topar más adelante. Nos decían, ¿por qué? Y esa me pareció una excelente pregunta. ¿Por qué Nagasaki y Hiroshima ahora son ciudades pobladas y Chernobyl no? Si en Chernobyl no explotó ninguna bomba. Solo que vamos a cerrar eso porque vamos a hablar de Chernobyl y vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en Chernobyl y de leyendas que hay en Chernobyl. Pero para que se hagan una idea de por qué Chernobyl nunca fue vuelta a poblarse, entre comillas, porque no saben quién estaba viviendo dentro de Chernobyl, pero entre comillas a Chernobyl no regresó las personas porque lo que sucedió en Chernobyl fue 100 veces más fuerte en radiación que lo que pasó en Nagasaki e Hiroshima juntos. Pero eso se debe también a que las bombas explotaron, no tocaron tierra. Claro, nunca tocaron. O sea, estamos hablando de Chernobyl que está en tierra y que aún hasta la fecha de hoy está eso ahí y se puede medir. Pero justo las bombas... 100 veces más fuerte. O sea, justo porque no hicieron fisión completamente, porque no tocaron tierra, pero es por eso que la gente, entre comillas, vuelvo y repito, no ha vuelto a Chernobyl, porque hay algunas leyendas que hablan hasta de familias viviendo allá. Ya hablaremos de eso más adelante. Chris, creo que por hoy queríamos rendir este digno homenaje a los 75 años de Hiroshima, contarles desde el lado de dimensión y contarles un poco más, no sé si macabrosamente o mucho más directo como somos nosotros, las cosas que realmente pasaron. Pero más que contarles las cosas y más que erizarles la piel, es decirles, no volvamos a ser tan estúpidos. En serio. Lo veo difícil. La verdad lo veo difícil con el ser humano. Si los dimensionados gobernamos el mundo, no va a pasar. Porque estoy seguro que nadie de nosotros quiere volver a ver ese... Como decíamos, y creo que va a quedar como una frase en nuestro podcast, en este podcast se habla de asesinos seriales, se habla de muertos, se habla de fantasmas, se habla de zombies, pero jamás
jamás se habla de atacar un ser vivo. Se respetan los animales, se aman los animales y se cuida al de al lado. Entonces, eso es lo que significa realmente Dimensión. Y eso espero que realmente vaya y llegue a todos nosotros. Sí, sí. De mi parte, como siempre, querido amigo, muchísimas gracias. No, ya saben, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias, Quique. Como decía Quique, esto es simplemente rendir un pequeño homenaje desde nuestro humilde aporte hacia la sociedad de el por qué la guerra. Bueno, primero, sobre todo, explicar qué es lo que fue Hiroshima, Nagasaki. Creo que todo el mundo lo sabe, pero no está de más ponerle una raya más al tigre en cuanto a este oscuro momento que vivió en la humanidad. Y la verdad es que lo fue hace poco. O sea, si es que nos damos cuenta, ¿cuántos de nosotros tenemos abuelos, padres y demás que pasaron por esto y que estuvieron en esa época y demás? Y claro, nosotros no la vivimos directamente, pero, por ejemplo, en algún momento toparemos la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista nazi, desde Auschwitz y demás, pero hay gente que, ¿cuántas personas no conocemos y que personalmente yo conozco? Gente judía que vivió en esa época y que incluso tienen tatuado su número aquí, y que yo he visto gente tatuada con el número de judíos y que lograron escapar hacia Latinoamérica. Chile es un país que tiene muchas personas judías que se refugiaron, y judías, alemanes también que vinieron a Argentina, italianos, muchísima migración de italianos en Argentina, en Brasil, y bueno, eso es otro podcast, es otro tema, pero a lo que me voy y a lo que me refiero es que son temas que cuando uno estudia historia en el colegio cree que pasaron hace... pero si es que nos ponemos a ver, estamos celebrando los 75 años de las bombas de Hiroshima. Bueno, insisto, celebrando no, sino rindiendo homenaje a los 75 años de Hiroshima y Nagasaki. Es hace poco. O sea, estamos hablando de que fue hace peor todavía si calculamos en el reloj mundial. Si vamos a hablar de nuestro reloj mundial, todo esto acaba de pasar hace 2 segundos. Hace 2 segundos. Estamos viviendo muchas cosas en los últimos minutos del momento. Exacto. Si no saben qué es el reloj mundial, investíguenlo. Y si no, ya les contaremos en algún punto nosotros Chris, qué es el reloj ¿dónde mundial. Te encontramos? Ya saben, a mí me pueden encontrar en @CristianR3006, Cristian sin H en ningún lado. En mi Instagram me pueden seguir. Por favor, igual síguenos en Dimensión, @Dimensión593 en todas las plataformas. Nos iremos abriendo más plataformas. Y ya saben, como siempre les digo, si este podcast les gustó, si es que les pareció interesante y quieren que sigamos teniendo más de estas conversaciones y demás, denle like, suscríbanse, activen la campanita también para que les llegue las notificaciones cuando subamos un nuevo podcast, y déjennos en los comentarios qué otro tema les gustaría hablar, si es que quieren que nos explayemos más en la Segunda Guerra Mundial, porque sé que es un tema que a muchísimos les apasiona, como a mí personalmente. Déjennos saber aquí abajo. ¿Y a ti, Quique, dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Quique Duque. De mi parte y de parte de todos nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias una vez más a nuestros auspiciantes, Geek & Funk, un universo de geeks y coleccionistas donde pueden encontrar todo aquello que tiene que ver con colecciones. Y para The Vape Shop, la mejor tienda de vapers del Ecuador, donde podrán encontrar vapers, repuestos, accesorios, esencias, siempre y cuando sean mayores de edad. Los datos de nuestros auspiciantes están aquí abajo. Y si quieres formar parte de la familia de Dimensión 593, si quieres que hablemos un poco de tu emprendimiento, si quieres que te nombremos dentro de él, quieres ser auspiciante de este podcast, simplemente comunícate con nosotros a dimensión593.es@gmail.com, dimensión593.es@gmail.com, y podremos tranquilamente darnos una mano. La idea es que justamente si eres un emprendedor y quieres que te conozcan y quieres que todos los dimensionados sepan lo que estás haciendo, ven, te invitamos, te entrevistamos, hablamos un poco de cosas de miedo contigo y nos cuentas acerca de qué estás haciendo. La invitación está abierta, las puertas de este podcast siempre están abiertos para todos ustedes. Muchísimas gracias, que descansen en paz. Recuerden que la paz es lo único que nos va a llevar hacia adelante, y el entendimiento y el respeto es lo único que nos conduce hacia la paz. De mi parte, un abrazo fraternal. Chris, una buena noche, descansa. Hasta luego, dimensionados, buenas noches, y bueno, sí, esperen nuestros siguientes podcasts que van a estar mucho mejores que este.
Dimensionados, escríbanos por Instagram. Gracias a nuestras ciudades, antes de que me vaya, a las ciudades que nos están siguiendo en YouTube, que son Argentina, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y México. ¿Ciudades o países? Creo que los países. Dentro de esos países hay ciudades. Cristian, no sabes de geometría. Te pones a estudiar en este momento. Dimensionados, hasta la próxima. Que me les vaya muy bien. Adiós. Cuídense. Hasta luego.